días, queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Bien, esta segunda parte básicamente se refiere al eje hipotálamo hipofisario, conocido como el sistema Porta. Este sistema tiene como misión el transporte de las hormonas de control. Yo les hablé que el hipotálamo produce los factores liberadores e inhibidores. ¿Cuántos eran los liberadores y los inhibidores? Muy bien. Para efectos de esta parte de la clase, en lugar de mencionar ambos, yo voy a hablar de hormonas de control. Estas son sintetizadas en el hipotálamo y llegan hasta la adenohipófisis gracias a este sistema Porta. El sistema Porta está organizado en un plexo capilar primario. Este es el resumen, luego se lo voy a desmenuzar. El plexo capilar primario, en el que las neuronas del hipotálamo liberan estas hormonas de control. Dichas hormonas descienden hasta la hipófisis anterior o adenohipófisis a través de las venas Porta y se dispersan en toda la adenohipófisis gracias al plexo capilar secundario. Por eso es que a este sistema Porta se le conoce como de doble capilarización, por el sistema capilar primario o plexo capilar primario y el plexo capilar secundario. Está re lento, ¿ah? ¿Así ha estado con su otro docente lento para pasar? ¿Chicos? Chicho Velo está acá. Hola, ¿cómo estás? Tú saliste de uno de mis hombres, ¿no? De Cormañón, ¿no? No has cambiado mucho, ¿ah? No, yo le puse Chicho Velo, pero no sé cómo se llama. Chicos, no quiere pasar esta cosa, miren. No, se va a demorar un siglo, no se pasen. Bueno, como les dije, es un sistema de doble capilarización. El hipotálamo tiene una zona en forma de embudo, delgadita, que se llama tuber cinereum. Entonces, las neuronas del tuber cinereum son las que producen estas hormonas de control. Dichas hormonas se desplazan por los axones amielínicos de las neuronas del tuber cinereum, siendo liberadas en el sistema Porta, a nivel del tallo hipofisario. ¿Qué otro sinónimo tiene el tallo hipofisario? Pars tuberalis. Y a ese nivel se produce la primera capilarización. Luego, estas hormonas de control viajan hacia la adenohipófisis a través de las venas Porta, donde se produce la segunda capilarización y gracias a esta se distribuyen estas hormonas de control en toda la adenohipófisis, alcanzando a sus receptores específicos para producir las hormonas a nivel de la hipófisis. No, lo siento, pero escape. Oh, pero ni escape en ese caso. Porque esta, si a alguien se le ocurre, tiene una idea, una teoría. A ver, chicos, para no demorarnos un siglo,
Ok. Listo, mis Homo sapiens sapiens. Ahora vamos a desdoblar un poco más, simplemente porque considero que son chicos mega inteligentes. Este sistema porta, observen, tenemos a la arteria hipofisiaria superior que está en rojito, procedente de la carótida interna. Se ramifica en una primera red de capilares, que es el plexo capilar primario. Luego de estos capilares se forman las venas portales, que son estas dos en azul, que descienden por la pax tuberalis, que es sinónimo de tallo hipofisiario. El tallo hipofisiario es el que une el hipotálamo con la adenohipófisis, y el infundíbulo une el hipotálamo con la hipófisis posterior o neurohipófisis. Bien, entonces se forman estas dos venas y descienden hacia la adenohipófisis, y allí se va a formar el plexo capilar secundario, drenando finalmente en la vena yugular, pero no se ve. Drenando finalmente en la vena yugular interna. Entonces la secuencia sería esta. El sistema porta parte de la arteria hipofisiaria superior, plexo capilar primario, venas porta, plexo capilar secundario y finalmente drena en la vena yugular interna. Todo lo que les he dicho se puede resumir en 10 segundos. Hablemos ahora del hipotálamo, que aquí lo pueden visualizar en esta imagen tridimensional. Está en rojito. El hipotálamo, según sus características, no podría ser considerado una glándula endocrina, pero en realidad es el encargado de producir las hormonas de control, que regulan la actividad de todas las demás glándulas. El hipotálamo es la región ventral del diencéfalo, que rodea la cavidad del tercer ventrículo. Esta es la parte más importante que quiero que recuerden. El hipotálamo está constituido por células neuroendocrinas. Representa el nexo entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. ¿Es broma? ¿Así he estado en la mañana? Ventralmente, el hipotálamo está delimitado por esta delgada pared en forma de embudo, que ya les dije que se llama tuber cinereum, que se prolonga hacia abajo en el tallo hipofisiario y en el proceso infundibular de la neurohipófisis. En otras palabras, el tuber cinereum del hipotálamo se va a encargar de unir al hipotálamo con la adenohipófisis, formando la pars tuberalis o tallo hipofisario, y de unir al hipotálamo con la neurohipófisis a través del infundíbulo, o también llamado proceso infundibular. Entre el infundíbulo y el tallo hipofisiario, más o menos a este nivel, y les puedo decir también más o menos a este nivel, existe una pequeña zona abultada hacia abajo que se denomina eminencia media del tuber cinereum, es decir, esa prolongación del hipotálamo en forma de embudo llamada tuber cinereum tiene una partecita abultada que tiene un nombre específico llamada eminencia media, que se encuentra entre el infundíbulo y el tallo hipofisiario. La misma, esta eminencia media es importante porque forma el piso del tercer ventrículo. ¿Y por qué considero importante que sepan esto? Para que sepan las comunicaciones que hay a esa zona, que en breve les voy a mencionar.
El hipotálamo recibe fibras aferentes de diferentes partes del cerebro, pero a su vez también envía fibras eferentes a diferentes partes del cerebro, a la eminencia media de la pars tuberalis y a la neurohipófisis, donde finalmente se van a almacenar las dos hormonas, las dos únicas hormonas que sirven de almacén en la neurohipófisis. El hipotálamo produce, como ustedes saben, la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Las neuronas hipotalámicas son influenciadas por vías nerviosas liquorales. Cuando digo liquorales es la influencia del líquido cefalorraquídeo y también por los componentes de la sangre, incluso la temperatura de la sangre influye sobre el hipotálamo para que éste produzca sus factores liberadores e inhibidores. Entonces, hablemos de las vías nerviosas. Existen vías nerviosas ascendentes como las dopaminérgicas y las descendentes como axones colaterales y terminaciones axodendríticas. Las vías provenientes del líquido cefalorraquídeo. Las neuronas del hipotálamo se conectan con los órganos circunventriculares, es decir, del tercer ventrículo, como el órgano vascular de la lámina terminal. El epéndimo de este tercer ventrículo está especializado en unas células cuboidales, bajas, medias aplanadas, llamadas tanicitos, que son muy sensibles a determinados cambios. Un ejemplo típico es el que les voy a mencionar a continuación. Se ha demostrado que el aumento de sodio en este tercer ventrículo es transmitido a estas células bajas cuboidales, llamadas tanicitos, a las células del núcleo supraóptico y paraventricular para que se produzca hormona antidiurética. En otras palabras, si una persona está deshidratada, incrementa su hiperosmolaridad, incrementa el sodio, esto va a servir de señal a este nivel en el tercer ventrículo y los tanicitos van a transmitir esta información a los núcleos supraóptico y paraventricular para que se secrete hormona antidiurética. En otras palabras, evitar que se pierda la orina, se reabsorbe agua y de esa manera disminuye la osmolaridad y disminuye el incremento de sodio. Y también, gracias a estos tanicitos del tercer ventrículo, se va a estimular la ingesta de agua. En otras palabras, un paciente que tiene incremento de sodio en su cuerpo, por ejemplo, ha estado todo el día sin tomar agua o ha tenido diarrea, se está deshidratado, se van a activar estos tanicitos y se va a producir la secreción de hormona antidiurética. Los estímulos a través de la vía sanguínea, es decir, la sangre. Las concentraciones en sangre de sodio, agua, temperatura, son estímulos capaces de despertar respuestas en estas neuronas hipotalámicas. En otras palabras, las vías nerviosas, las características del líquido cefalorraquídeo y las características de nuestra sangre van a ser un estímulo para que el hipotálamo produzca estas hormonas de control. Hablemos ahora de las hormonas que se producen en el hipotálamo y en la hipófisis. Y vamos a recordar lo que les dije en la clase pasada. Todas las hormonas producidas en el hipotálamo y en la hipófisis son no esteroideas. En este caso, peptídicas. No llegan a ser proteínas, excepto una que les voy a mencionar en una futura clase. Las células hipotalámicas encargadas de producir hormonas son células nerviosas que se encuentran organizadas en núcleos, cada una de las cuales produce una hormona diferente. El hipotálamo secreta, como bien lo saben ustedes, 6 factores liberadores y 2 inhibidores. Puedo decir factores o puedo decir hormonas. Todas tenían todo con mayúscula y todas tienen la palabra
la sigla R. Esta letra R, perdón, significa release de liberación. ¿Y cuáles son estas 6 hormonas o factores liberadores? La hormona liberadora de tirotropina. También les expliqué, para que no se olviden, que pueden tener muchos sinónimos, pero todas terminan en ina. Uno de sus nombres va a terminar siempre en ina. Hormona liberadora de tirotropina, corticotropina, somatotropina, que es la hormona de crecimiento, gonadotropina, prolactina y melanotropina o la melanoestimulante. O sea, todas terminan en ina. Los factores liberadores, no hay pierde que le pongan adelante hormona liberadora o factor liberador de tirotropina, corticotropina, todas terminan en ina. Si queremos hablar de sus sinónimos, hormona liberadora de la hormona de tiroestimulante. Esta es adrenocorticotropa. Esta es hormona de crecimiento. Gonadotropina no hay otra. Prolactina tampoco tiene otra. Melanotropina sí, tiene la MSH. ¿Qué función tiene la TRH? Estimula la secreción de TSH y de prolactina a nivel de la adenohipófisis. La CRH causa la liberación de ACTH. ACTH es la corticotropina. Sino que, ¿por qué son estas siglas? Hormona adrenocorticotropa. Adreno por las glándulas suprarrenales, córtico porque básicamente actúa sobre la corteza. La corteza tiene 3 zonas, eso ya les dije. La GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GH, hormone growth, crecimiento, induce la liberación de la hormona de crecimiento o somatotropina. La GnRH, la liberación de la FSH y LH. Un mismo factor, fíjense por favor, un mismo factor va a producir la liberación de 2 hormonas con acciones distintas. Ambas son gonadotropinas, la FSH y la LH, pero tienen acciones distintas, que ahora les voy a mencionar. La PRF o PRH causa la liberación de la prolactina. ¿Y quién inhibe la secreción de la prolactina? Yo les enseñé. ¿Quién inhibe la secreción de la prolactina? Y que tiene otro nombre también a ese nivel. ¿Perdón? La dopamina. Aquí está, es el PIF. Factor inhibidor de la prolactina. Y la MRH causa la liberación de la MSH o melanotropina en la hipófisis intermedia. Entonces, de los 6 factores liberadores, 5 actúan sobre la adenohipófisis y 1 actúa sobre la hipófisis intermedia o pars intermedia. Que en una de las clases les voy a hablar de la propiomelanocortina o PONC, que es la que permite la expresión de esta MSH. Pero hoy no, poco a poco. No se me van a variar. Muy bien, los factores inhibidores son 2, que también ya se los dije. Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que a nivel de esta zona se conoce como somatostatina. Y solo como somatostatina, no como hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿dónde encontramos también a esta somatostatina? ¿En él? Ustedes saben muy bien, ¿en él? ¿En dónde? Ay, chicos, ustedes saben, estoy segura que saben. ¿En dónde? En el páncreas, no tengan miedo, en el páncreas. Y dentro de las características hormonales, ¿qué era la somatostatina? ¿Qué efecto tenía la somatostatina? Inhibitorio, muy bien. Qué lindo que han estudiado. Entonces, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento u hormona inhibidora de la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento u hormona inhibidora de la... El otro sinónimo de hormona de crecimiento, empieza con S. Muy bien, somatotropina. La hormona de crecimiento tiene como sinónimo somatotropina. Y
La hormona inhibidora de la somatotropina es la somatostatina, que a este nivel se denomina hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Además de inhibir a la hormona de crecimiento, que en inglés es GH, Growth Hormone, también inhibe la liberación de TSH y prolactina. El PIP es el factor inhibidor de la prolactina, que a este nivel se llama también dopamina. En otras palabras, este neurotransmisor dopamina es el famoso PIP. Tiene el nombre PIP porque esta dopamina se encarga de inhibir la secreción de prolactina. Cualquier cosa, esta clase está con audio, así que en casa se ponen sus capuchones o aquí en su rato libre, y si algo se les pasó o algo quieren recordar, simplemente escuchan mi melodiosa voz. Que les he puesto una voz así tan dulce, ¿me estuve escuchando? Sí, una voz así como arrullándolos ya. Prácticamente como si fuese una melatonina. Desde el punto de vista fisiológico, el hipotálamo tiene parte del control de la secreción de las hormonas de la adenohipófisis y es el responsable de producir dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. A su vez, la hipófisis y el hipotálamo son controlados por las hormonas de los órganos blancos a través de este sistema feedback o retroalimentación, que puede ser positivo o negativo. Esto ya se los expliqué en detalle. Si les di el ejemplo de las hormonas tiroideas, si estas están en un nivel elevado, inmediatamente se va a producir ¿qué tipo de feedback? Negativo, ¿no es cierto? Y si están disminuidas, feedback positivo. El feedback que va desde periféricamente, en la sangre yo tengo circulando gran cantidad de hormonas tiroideas, inmediatamente va a ocurrir el feedback negativo. Ahora, esta comunicación se llama feedback de asa larga, va a producirse directamente en el hipotálamo y directamente en la hipófisis. Y a su vez va a haber comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Se llama feedback de asa corta. El hipotálamo deja de producir factores liberadores y por tanto la hipófisis deja de producir las hormonas secretadas en ese lugar. ¿Está claro? Entonces hay un control de asa larga y un control de asa corta entre hipotálamo e hipófisis. Exactamente lo que les acabo de decir, las hormonas hipotalámicas llegan hacia la hipófisis a través del sistema porta, que tiene, ¿qué tipo de capilarización tiene? Ok, plexo capilar primario, ¿a nivel de dónde está? ¿Dónde está el plexo capilar primario? ¿En qué parte de la pars tuberalis? ¿A qué altura? Empieza con E, sigue la M, eminencia media. ¿Y la eminencia media a qué altura está? ¿Entre quién y quién? ¿Entre el inicio de qué? ¿De qué estructuras? Ustedes saben, chicos, saben. ¿Entre qué? Entre el tallo hipofisario y el infundíbulo. ¿Qué une el tallo hipofisario? Une al hipotálamo y a qué? Y a la adenohipófisis. ¿Y qué une el infundíbulo o proceso infundibular? Al hipotálamo y a la neurohipófisis. ¿En qué zona del hipotálamo se producen las hormonas de control? TC, ¿en qué parte? ¿Cómo se llama? Empieza con T y la segunda parte es C. En el tuber cinerium. ¿La eminencia media forma parte del tuber cinerium? ¿Sí o no? Sí, es el tuber cinerium, que en esa parte abultada se llama eminencia media. ¿Por qué es importante la eminencia media? ¿Forma parte de qué? ¿Es el piso de qué? En el tercer ventrículo, ¿qué tenemos? Hay una célula muy importante que tiene sus osmoreceptores, que tiene que ver con la cantidad de sodio. ¿Cómo se llama? Empieza con T de teta, tanicitos.
Muy bien. Yo les dije que las hormonas no esteroideas tienen un tiempo de vida media corto. Les di un número. ¿Qué número les di? 15 minutos. Tienen una vida media corta menor a 15 minutos. Entonces, estas hormonas hipotalámicas llegan hacia la hipófisis a través del sistema porta, tienen una vida media corta, eso ya lo aprendieron, y actúan rápidamente en la hipófisis anterior sobre sus células blanco que tienen receptores específicos para estos factores liberadores e inhibidores, produciendo la secreción de los gránulos que contienen hormonas preformadas. Estas hormonas no esteroideas, ¿cómo circulan en la sangre? Libremente. ¿Y a qué se exponen? Empieza con E y termina en M, pero no es eminencia media. A su eliminación metabólica. Esta eliminación metabólica es un mecanismo de ¿qué? Es un mecanismo de... Eso les enseñó en la primera clase, ¿ah? La secreción, la tasa de eliminación metabólica. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Mecanismos de qué? Muy bien, es un mecanismo de autorregulación, porque si no, imagínense, chicos, estaríamos todo el tiempo con las hormonas, estaríamos con taquicardia y ya no estaríamos vivos. Lo que yo quiero de esta clase es que ustedes comprendan la fisiología endocrina, no que simplemente memoricen, porque las preguntas que les voy a hacer son preguntas para que razonen. Yo soy una niña de 5 años y mi mamá me está haciendo dormir. Estoy 7:30 y ya estoy acostadita, ya cené, estoy en mi cuartito, mi mamá me ha apagado las luces y me está contando un cuento. ¿Qué sucede en ese instante que mi mamá apagó la luz? ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede con mi núcleo supraquiasmático? Se activa. Ya, la activación de ese núcleo emite señales a la pineal. ¿Y qué hace la pineal? Ya, esa melatonina, ¿qué efecto tiene sobre qué? Núcleo preóptico ventrolateral. Lo activa. ¿Qué hace ese núcleo preóptico ventrolateral sobre unos centros? ¿Qué hace? Los inhibe. ¿Cómo se llaman esos centros? Aro usal. Bueno, esta segunda parte no les voy a tomar, pero si hay alguien que sabe. ¿Quiénes son los componentes de los centros aro usal? Corulius, rafe y tegmentum, pero eso no les voy a... Esta parte ya sofisticada no. Ok, al inhibir estos centros aro usal, ¿qué sucede? ¿Se induce a qué? Al sueño, porque estos centros se encargan de la conciencia, de la vigilia. Entonces yo soy una niña tan buena, tan linda, que mi madre me ha contado un cuento y me he quedado dormida. Entonces una cosa así yo les voy a tomar. Hablemos ahora de la hipófisis. Les dije en la clase pasada que Aristóteles y Vesalio habían cometido un error. Ellos pensaban que el moco nasal provenía ¿de dónde? Del cerebro. ¿Cómo se dice en latín moco? Pituita. Pituita. De allí viene el nombre de pituitaria. Siglos después se demostró que el moco provenía de la nariz, más no del cerebro, pero se quedó con ese sinónimo de pituitaria. Mis chicos tienen que ser los más cultos, ¿ya? Los turcos otomanos tenían unas sillas ovaladas, de ahí viene el nombre de silla turca, y que es el hueso esfenoides, y ese es el asiento de la hipófisis. Allí se asienta. Y cuando esta hipófisis crece puede hasta romper este huesito y comprimir la defusación del nervio óptico y la persona quedarse ciega. Esta hipófisis tiene un tamaño promedio en el varón de 500 miligramos. En la mujer tiene 100 miligramos más y en la mujer multípara incluso llega a 700 miligramos. Si una mujer está embarazada, la hipófisis, que es ricamente vascularizada, puede durante el parto, si la mujer ha sangrado demasiado, ha tenido una hemorragia uterina durante el parto, esta hipófisis puede sufrir un colapso e infartarse por falta de sangre.
y ocurre la necrosis de la hipófisis. Básicamente afecta a la adenohipófisis, que es ricamente vascularizada. Se llama síndrome de Sheehan y en menor proporción puede también afectar a la neurohipófisis y va a ocasionar el llamado panhipopituitarismo, que es causa de muerte. Eso si es que les enseño en el segundo semestre les voy a hablar. La hipófisis tiene tres partes. Adenohipófisis, que es la más grandecita, donde se producen la mayoría de las hormonas, 6. La hipófisis intermedia, que solamente produce la MSH o hormona melanoestimulante, y la neurohipófisis, que no produce nada, solamente almacena las dos hormonas que les mencioné, producidas por el hipotálamo, oxitocina y vasopresina o antidiurética. Se llama antidiurética porque evita que uno orine, retiene agua, reabsorbe agua, con la finalidad de aumentar la presión, y también produce vasoconstricción arteriolar. Entonces retiene agua y produce vasoconstricción. De esa manera se eleva la presión arterial. Por eso se llama también vasopresina de presión. Los lóbulos tienen orígenes embrionarios y funciones distintas, y eso es muy importante que lo recuerden, que algunos de ustedes quieren ser endocrinólogo y le llega a la persona con la bolsa de Radke y se asustan. Muchas veces es normal, es una variante. La adenohipófisis se deriva de células endodérmicas, pero rodeadas de un tejido ectodérmico llamado bolsa de Radke. El lóbulo posterior es típicamente un tejido nervioso, por lo tanto es ectodérmico exclusivamente. Mientras que la hipófisis intermedia, y lo he puesto en rojo, solamente representa el 2% del total de la hipófisis. Y ahí lo pueden ver en la imagen. Es una lengüita muy delgadita que proviene de la bolsa de Radke. La hipófisis intermedia que produce la MSH proviene de la bolsa de Radke. ¿Y cuáles son las 6 hermosas hormonas que produce la adenohipófisis? Que todas son no esteroideas. Tenemos a la tirotropina, corticotropina, somatotropina, las dos gonadotropinas, FSH y LH. Se ha demostrado que una misma célula puede producir, dependiendo de lo que necesite nuestro organismo y según el ciclo de la mujer, puede producir la misma célula FSH e incluso LH. Entonces, ambas, yo les he dicho que todas terminan en ina cuando están en el hipotálamo. En este caso, estas gonadotropinas pueden ser la FSH, la folículo estimulante, o la LH, hormona luteinizante. Y también en la adenohipófisis se producirá la prolactina. ¿Y qué hace la tiroestimulante o hormona estimulante de la tiroides? Estimula el crecimiento de la tiroides, estimula la producción y liberación de T4, especialmente T4 90%. Ya les expliqué eso, los 10% es T3. La ACTH, la hormona, miren estas iniciales, hormona, adreno, corticotropa o corticotropina o adrenocorticotropina, miren todos los sinónimos que tiene, estimula el crecimiento de la corteza y de sus tres capas, estimula la producción y secreción de las hormonas de las tres capas, glomerular, ¿qué más? Fascicular y reticular. La glomerular produce los mineralocorticoides, a la cabeza la aldosterona. Fascicular, los glucocorticoides, a la cabeza el cortisol. Y la fascicular, los esteroides sexuales. Solamente por mencionarles uno, androstenediona, dehidroepiandrosterona, y también vamos a hablar de la parte sulfatada, dehidroepiandrosterona sulfato.
La hormona de crecimiento aumenta la síntesis de proteínas necesarias para el crecimiento corporal general y el crecimiento de los órganos. Si no existiese esta hormona de crecimiento, nos hubiésemos quedado pues igual que cuando nacimos. Pero gracias a estos depósitos de proteínas crecemos. Por eso los niños desnutridos que no comen carne, no se alimentan, se quedan pequeñitos. Regula el metabolismo de la grasa, haciendo más rápido obtener energía, y también se consume menos glucosa. Por eso el exceso de hormona de crecimiento, que hay personas que tienen tumores en el cerebro y producen acromegalia, un tumor en la adenohipófisis que produce gran cantidad de hormona de crecimiento. Si es un niño va a producir gigantismo, y si es un adulto va a producir acromegalia, y si es un niño, luego adolescente y luego adulto, va a ser un gigante acromegálico como Margarito. Y esto desencadena en diabetes, porque el exceso de hormona de crecimiento va a producir resistencia a la insulina y por ende grandes cantidades de glucosa en sangre. La folículo estimulante estimula el desarrollo folicular en la mujer, gracias a esto podemos ser madres, y la producción de espermatozoides, espermatogénesis en el varón, en los túbulos seminíferos. La LH, hormona luteinizante, va a permitir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo o amarillo. Estimula en el hombre la síntesis de testosterona. Los problemas en la producción de estas hormonas van a conllevar a hipogonadismo. Eso lo van a aprender en quinto año. La prolactina estimula el desarrollo de la glándula mamaria y estimula la producción de leche. Imagínense ustedes a una señora que está dando de lactar a su bebé, que puede ser su mamá que está dando de lactar a su hermanito que tiene 2 o 3 meses de nacido. Y ustedes dicen, bueno, pero mi mamá no tiene las mamas tan grandes, pero ahora que está dando de lactar a mi hermanito y durante toda la gestación, he notado que a mi mamá le ha ido creciendo las mamas. Efectivamente, ¿se acuerdan que yo les puse en las características de las hormonas quién tenía el efecto estimulante? ¿Se acuerdan que les dije, chicos? Es la primera característica estimulante y les puse a la prolactina. ¿Se acuerdan? La prolactina se encarga de estimular el tejido mamario, por eso las mamas parecen grandes. Luego que terminan de dar de lactar regresan a su volumen original. Y estimula la producción de leche. No tiene que ver con la eyección. La eyección la da la oxitocina. La oxitocina se encarga de contraer al útero durante el parto, durante el coito, y también va a producir la eyección de la leche. Pero la producción de la leche, la producción, está dada por la prolactina. Y aquí está lo que ya les he explicado en 3 ocasiones, la regulación del eje. Feedback largo y feedback corto dado entre el hipotálamo y la hipófisis. Feedback positivo, feedback negativo. En español es retroalimentación. Y como ya les dije, la hipófisis intermedia produce la MSH, la hormona melanoestimulante, que va a actuar sobre la piel para que produzca los melanocitos, y hay personas que por genética tienen más melanocitos y pueden tener la piel mucho más oscura, como la gente que vive en el África, o las personas que están expuestas a la luz solar también puede hiperpigmentar la piel. Hay determinadas enfermedades que incrementan la coloración, hay más producción de melanocitos, de melanina en este caso, sí, y por ende va a haber más acción de los melanocitos. Por supuesto que hay enfermedades, por ejemplo, tumores a este nivel van a producir una mayor producción de MSH, y también determinadas enfermedades que van a alterar el PON. Eso les voy a hablar en una de las clases. Cuando se altera la propiomelanocortina, hay más producción de propiomelanocortina. Por ejemplo, en el Addison yo no voy a tener cortisol. Por lo tanto, por feedback
positivo se va a producir más ACTH, pero la ACTH nunca se produce sola, se produce por su precursor, que es el POM, pro-opio-melanocortina. O sea, produzco cortina, ACTH, pero a través produzco determinadas endorfinas y además produzco la MSH, propio-melanocortina. Entonces, una persona con baja producción de cortisol, como en el Addison, que es la insuficiencia suprarrenal crónica, que puede ser dada por tuberculosis, por virus o autoinmune, va a hacer que por feedback largo positivo se produzcan grandes cantidades de ACTH. Y como su madre es la propia melanocortina, se van a producir grandes cantidades de MSH y la piel del paciente con Addison, por hipocortisolismo, va a estar pigmentada. Coros, nudillos, mucosas. Eso lo van a aprender después. Y para que sepan, ¡ay, qué pasó acá! ¿Qué pasó? Es que como está grabada esta clase para ustedes, por si acaso el que desee repasar, le voy a dejar hoy día la clase aquí en el delegado o el que supla al delegado, porque el delegado me escribió diciendo que iba a venir un poquito tarde. Bueno, la neurohipófisis, como les dije, solamente almacena a dos hormonas que son producidas por el hipotálamo. Esto ya se lo saben. Algo adicional que no les he dicho es que las células de la neurohipófisis se llaman pituicitos. Ya saben ustedes, pitui de pituitaria y el sufijo cito, pituicitos. Son un tipo de células gliales similares a los astrocitos del sistema nervioso central. Así se llaman las células de la neurohipófisis, pituicitos. Hablemos brevemente de las dos hormonas que se almacenan en esta neurohipófisis. Almacenan, no la producen. Se produce por dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, pero se dice que en mayor cantidad por el supraóptico. Siempre ha sido tradicional, pero se ha demostrado que el paraventricular también puede producir la hormona antidiurética. Las fibras de estos núcleos se dirigen hacia la neurohipófisis y eminencia media. Al llegar a la neurohipófisis, estas hormonas, tanto la oxitocina como la vasopresina, pero en este caso estoy mencionando la vasopresina, esta hormona es segregada mediante exocitosis por potencial de acción y presencia de calcio y terminan depositándose en la neurohipófisis. Las teorías que indican que no son los núcleos sino células especializadas de los mismos las que producen las hormonas. No importando cualquiera de los dos núcleos, como les puedo decir, como ya les dije, indistintamente pueden o son capaces de producir ambas hormonas. La vasopresina ejerce un efecto presor, de allí su nombre, sobre las arteriolas. Eso también ya les mencioné. Cuando el volumen de sangre disminuye, imagínense una diarrea o un accidentado que está perdiendo sangre, inmediatamente los osmorreceptores se activan y van a hacer que se reabsorba el agua, que se retenga el agua y van a producir vasoconstricción para lograr el incremento de la presión arterial. De ahí el nombre vasopresina. Y antidiurética porque está evitando la diuresis. Los estímulos para la liberación de esta hormona son obviamente la hiperosmolaridad, ya les di el ejemplo, un accidentado, alguien que ha perdido sangre, alguien que está con diarrea, que está perdiendo volumen. Esta hormona actúa evitando que el nefrón pierda agua. Los cambios humorales, como les mencioné, son detectados por los osmorreceptores. El dolor causa estímulo de los nociceptores, receptores para el dolor, y va a producir liberación de hormona antidiurética, o sea, se va a evitar la diuresis. Durante la noche se elevan estos niveles de hormona antidiurética, por lo tanto no nos provoca ir al baño. Al mediodía disminuye y podríamos miccionar. La ingesta de agua también inhibe estos receptores porque no necesitamos retener más agua. La oxitocina es una hormona sintetizada por el núcleo paraventricular, pero ya les dije hace un momento que también el supraóptico podría producirla. Contrae al útero y también favorece la eyección de la leche por contracción de las células mioepiteliales de la mama. Estas son las dos funciones de la oxitocina, ya se los he mencionado.
contracción del músculo uterino durante el parto, durante el coito, y también se dice que durante la succión del bebé, la succión de la mama, y favorece la eyección de la leche. Los ritmos de disparo de este núcleo, es decir, la mayor liberación de oxitocina, se producen durante la ovulación, embarazo, parto y lactancia. El umbral de excitación, los estrógenos disminuyen la liberación de oxitocina y la progesterona los aumenta. Y existen, como les dije en la clase introductoria, hormonas producidas por órganos no considerados glándulas, como los riñones, que ahora les voy a mencionar cada uno de ellos, el tracto gastrointestinal, incluyendo el estómago y el intestino delgado, el corazón, el tejido adiposo, el cerebro y el útero. Hablaremos brevemente de estos 6. Además de su función excretora, conocida por todos, el riñón secreta las siguientes hormonas. La renina, que recordemos, cataliza la conversión del angiotensinógeno a angiotensina 1. El angiotensinógeno es producido por el hígado y estos intervienen finalmente en elevar la presión arterial. Por eso, cuando acontece un accidente, una pérdida de sangre, diarrea, cualquier pérdida de volumen, la hipovolemia, es la señal para que el glomérulo produzca renina. Otra hormona es la vitamina D, que ya les mencioné, que aparte de ser vitamina, también se considera una hormona. ¿Y qué tipo de hormona es? ¿Es peptídica? ¿Lipídica? ¿Qué tipo de hormona es? ¿Qué tipo de hormona es la vitamina D? Esteroidea. ¿Cómo se llama su núcleo? Ciclopentano, peridrophenantreno, esterano o gonano. ¿Junto con quiénes está esta vitamina D? ¿Qué otras son hormonas esteroideas, alumnos? Todas las hormonas de la corteza. Las hormonas de la médula suprarrenal son esteroideas o peptídicas. Son peptídicas o no esteroideas. En este caso se les dice derivadas de aminoácidos porque son de cadenas muy cortas, pero está perfecto, no esteroideas. Bien, la vitamina D se puede encontrar, la mayoría de nosotros adquieren la vitamina D a través de la dieta. Especialmente se encuentra la vitamina D en el hígado. Pero hay personas que sabiamente se exponen 10 a 15 minutos a la luz solar. No necesariamente tiene que haber sol, basta que haya luz. Con 15 minutos diarios es suficiente. La vitamina D se encuentra en la piel bajo la forma de 7-dihidrocolesterol. Los rayos ultravioleta la activan. Va al hígado, se produce la primera hidroxilación, donde todavía es inactiva la vitamina D, va al riñón y se produce la segunda hidroxilación. Con esta segunda hidroxilación, recién la vitamina D se convierte en activa, también conocida como vitamina D3, también conocida como vitamina D3 o 1,25 dihidrocolecalciferol. Incrementa la absorción de calcio a nivel intestinal. O sea, la principal función de la vitamina D es absorber el calcio a nivel intestinal. ¿Tiene otra función? Sí, se los voy a decir en la siguiente clase. La otra hormona producida por el riñón es la eritropoyetina, que es producida por el glomérulo. Es importante la producción de la eritropoyetina porque interviene en la producción de los glóbulos rojos. Sin eritropoyetina no podemos formar glóbulos rojos. ¿Quiénes tienen baja producción de la eritropoyetina? Los pacientes con insuficiencia renal que tienen menos de 60% de la función renal, mililitros por minuto en orina de 24 horas. Esta función renal, al estar disminuida, disminuye la eritropoyetina y cuando tiene menos de 40, el paciente hace unas anemias que necesita eritropoyetina que se coloca subcutáneamente como si fuese insulina. Se puede aplicar de 1 a 2 veces por semana. Y es obligatoria en todos los pacientes que están en diálisis, porque prácticamente su producción es nula y los pacientes hacen anemias hasta de 8 gramos por decilitro. Estas son las hormonas que se producen en el tracto gastrointestinal. Tenemos a la gastrina, secretina, estimula la secreción de ácido clorhídrico. La secretina estimula la liberación de bicarbonato y agua del páncreas.
La colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar y también la liberación de enzimas pancreáticas. La grelina estimula la liberación de hormona de crecimiento y estimula el apetito. La motilina estimula los movimientos gastrointestinales. El GIP y el GLP-1 son incretinas, así se les llama, incretinas. Y una de las características más importantes de la última, del GLP-1, es actuar sobre las células beta del páncreas para que éstas produzcan insulina. De todas las que están ahí en el campo de la diabetes, la última es la más importante, porque se han creado medicinas que hacen que esta GLP-1 esté mucho más tiempo circulando y por lo tanto el diabético tiene más oportunidad de que su páncreas produzca insulina. ¿Qué es lo que se ha hecho con estos nuevos productos? Inhibir a la enzima que degrada a esta GLP-1. Ya les dije que dentro de las incretinas, que son hormonas producidas por el intestino delgado, estas hormonas, estas dos, la más importante es la GLP-1 y existe una enzima que la degrada. El tiempo de vida media de esta GLP-1 apenas es de 4 minutos, entonces su enzima es inhibida con estos productos nuevos que les he mencionado, que se llaman inhibidores de la DPP4, porque la enzima que degrada a esta GLP-1 es la dipeptidilpeptidasa 4. Al inhibir a esta dipeptidilpeptidasa 4, la GLP-1 está más tiempo disponible, por lo tanto, al actuar sobre el páncreas, va a producir insulina. ¿Quieren saber el nombre de las pastillas? No es para tanto, ¿no? Ahí nomás lo dejo. ¿Sí? ¿Quieren saberlo? Es la sitagliptina y la vildagliptina. Se vende en Perú con nombres comerciales, Galbus y Januvia. Januvia es la sitagliptina y Galbus es la vildagliptina. Muy bien, también hay tratamientos que imitan a la GLP-1. Eso ya se da en ampolla, que es la liraglutide. Pero en fin, chicos, no los voy a marear. Eso les enseño más adelante. Ahorita no. Ahorita quiero que aprendan la fisiología. Bien, el corazón produce al péptido natriurético atrial. Este péptido se va a encargar de aumentar la excreción de sodio a nivel renal y de esa manera reduce la presión arterial. Qué maravilla, ¿verdad? El corazón produce su propia hormona. ¿Se acuerdan lo que les dije en la primera clase? Prácticamente todos nuestros órganos producen hormonas. No son glándulas per se, tienen otras funciones específicas, pero tienen células especializadas que les permiten producir estas hormonas. Y el tejido adiposo blanco, de color blanco, produce la leptina. La leptina es una hormona específica del tejido adiposo y es la que nos mantiene delgados. Hay personas que tienen leptinoresistencia, como los gorditos, que producen leptina, pero su leptina no actúa. Bajan de peso y pueden recuperar su sensibilidad a la leptina. La leptina también actúa a nivel central. Actúa también a nivel central, inhibiendo al neuropéptido I. El neuropéptido I es el que nos produce apetito. Entonces, la leptina inhibe el neuropéptido I para darnos un estado de saciedad. El neuropéptido I, que se produce en el cerebro, estimula nuestro apetito. Había productos que inhibían a estas hormonas que nos estimulaban el apetito, pero ya han sido retiradas del mercado por sus efectos secundarios. Si quieren bajar de peso, el mejor secreto es comer sano, dieta equilibrada, prudente y saludable. Si estoy viva, les enseñaré nutrición en cuarto año. Y el útero produce la hormona propiamente dicha, la prostaglandina F2-alfa, que induce la lisis del cuerpo lúteo. Ojo que el útero per se, no estamos hablando de la placenta, que ustedes saben que la placenta produce todas las hormonas, más la hormona gonadotrofina coriónica, que es la que me va a decir, oh, estoy embarazada, y la somatotropina coriónica humana, que ahorita les voy a hablar. Muy bien. La placenta. La placenta es un órgano endocrino temporal, porque una vez que la mujer da luz, viene el alumbramiento. Una cosa es el parto, sale el bebé, y luego viene el alumbramiento. El alumbramiento, que la gente lo usa como sinónimo, es cuando uno ya expulsa la placenta.
Entonces, durante todo ese tiempo vamos a tener a la acción de la placenta. Aquí están sus cotiledones y aquí está el cordón umbilical. La placenta produce todas las hormonas habidas y por haber, pero quiero que recuerden la gonadotrofina coriónica, que estimula el crecimiento del cuerpo lúteo, y la síntesis de progesterona, que son las que van a impedir el aborto, la pérdida del producto, porque es un cuerpo extraño, pero el cuerpo no lo logra eliminar gracias al cuerpo lúteo y la síntesis de progesterona. Y también produce el famoso lactógeno placentario, que ya les mencioné que en los animales producía el crecimiento de la mama e incluso producía leche. Y todo el mundo dijo, wow, debe producir lo mismo en el humano, pero no fue así. Entonces, como la producción de lactancia fue la primera función descubierta, al principio se le llamó lactógeno placentario humano y se pensó que tenía funciones similares a las de la prolactina, pero en el ser humano se fracasó cuando se intentó provocar la lactancia. Pero esta hormona sí posee acciones débiles parecidas a la hormona de crecimiento, pero tendría su efecto, fíjense, para que estimule el crecimiento del feto, se necesitaría una cantidad 100 veces mayor a la de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, ese no fue su efecto. Si bien es cierto, sí tenía cierta acción para el crecimiento del bebé, era mínimo en comparación a la hormona de crecimiento. Siguieron investigando y se dieron cuenta que la principal acción de la hormona de este lactógeno placentario humano, actualmente llamado sómato, cuerpo, mamo, sómato mamo de crecimiento, tropina, coriónica humana, coriónica porque lo produce la placenta, la sómato mamo tropina coriónica humana, tenía que ver con el crecimiento del bebé, pero no como la acción de la hormona de crecimiento, sino le aportaba suministro energético al feto. Esta hormona produce en la madre resistencia a la insulina, entonces la madre no logra que su glucosa actúe en ella, se acumula la glucosa y pasa a través de la placenta al feto, y recuerden ustedes que la glucosa es el principal suministro energético de cualquier humano, por lo tanto también del feto, y el feto se desarrolla hermoso gracias a ese aporte extra de energía que le suministra a su madre debido a esta hormona somatomamotropina coriónica humana, que es exclusiva de la placenta y que aparece en el 5º mes de embarazo. Aquí está, esta hormona aparece en el 5º mes de embarazo y sigue aumentando progresivamente hasta el final del mismo. Entonces, resumiendo, inicialmente dijo, wow, esta hormona llamada lactógeno placentario produce leche y crecimiento de la mama en los animales. No se produjo lo mismo en el humano. Ok, continuemos averiguando. Muy bien, su estructura es similar a la hormona de crecimiento, pero se necesitarían 100 veces esa cantidad para hacer crecer al feto, hasta que finalmente identificaron el motivo de su presencia, y era incrementar los niveles de glucosa en la madre. Debido a la resistencia a la insulina, esta glucosa pasaba al feto y le sirve como suministro energético principal para su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, la madre queda expuesta a la enfermedad llamada diabetes. Por eso es que toda madre, alrededor del 6º mes de embarazo, 24 semanas, debe hacerse un test de tolerancia a la glucosa, basal a la hora, 2 horas y 3 horas con 100 gramos de glucosa, para descartar si no hace la diabetes, porque el feto es diabetogénico, el embarazo es diabetogénico. Yo y mis 2 hijos me tuve que hacer esa prueba. Bueno, conclusión, finalmente se descubrió cuál era el motivo de esta hormona. ¿Y por qué se los enseño? Porque muchas veces los médicos piden a la mamá, señora, ¿cuántos meses ya? 6 meses y medio, 24 semanas, hágase su test de tolerancia a la glucosa, pero no se le explica por qué, y muchas veces el médico desconoce el origen. Ya saben ustedes que es por esta hormona, la somatomamotropina coriónica, que condiciona hiperglicemia en la madre a propósito para dar el suministro energético al bebé. Y con eso terminamos la clase de hoy. Agradezco su presencia.